Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Vamos con un montal. Hacía un montonazo de tiempo que... montal. Que hoy, fíjate, que no sacaba un montal. Pero mirad, aquí tengo el vial de Montal Intense Café. Mismamente. Y aquí está puesto del revés porque como está probado y testado y que se me va a caer al suelo. Y que se me cae. Siempre se caen. Esto una vez que lo quitas del blister se te va todo al suelo. Y aquí está el vialcico más gracioso de todas las cosas. Lo tengo ya echado aquí, pero voy a refrescarlo otra vez. Ay, qué bueno, qué bueno. No, espérate. Este no, caca. No es ese. Es que he estado trajinando. Cambiándome de camiseta, todo el follón. Lo llevo en la piel puesto aquí. Más bueno que todo. Bueno, en fin, que... es que no sé para dónde voy a vaporizar. Así, al final me he vaporizado yo encima. Bueno, ¿qué más da? ¡Hala! ¡Jugar a pala! ¡Ay, madre mía de mi vida! Esto huele muy rico, pero del tirón. Vamos con las notas de salida del año de creación. Creo que fue en el año 2013 aproximadamente. Sí, efectivamente, año 2013, la creación por el señor Montal. Y en la salida nos mete un bouquet floral, sin especificar. En el corazón, rosa y café. Vainilla, almizcle y ámbar en el fondo. Ojo, cuidado, porque yo no sé el batch code del que os estoy hablando. Se supone que debería de venir el batch code en lo que es los viales. O sea, me refiero en el blister. Voy a buscarlo y... porque, claro, evidentemente he estado viendo cosas, publicaciones sobre la fragancia y yo no noto que sea ni invasiva ni nada. Está perfecta para mí, con lo cual igual ha podido sufrir algún tipo de algo, pero no veo el batch code reflejado, no veo ningún tipo de número. Voy a echarle un vistazo al vial, Dios mío de mi vida, que lo lleve el vial, voy a ello. Bueno, pues me he estado dejando los ojos y no lleva batch code, pero bueno, vamos a ver, estamos en el 2024. A mí esto me lo acaban de dar, con lo cual sé que efectivamente es posterior. Huele que te mueres, pero de que te mueres. Es increíble. Tenemos esas flores que además ese bouquet floral de la salida me recuerda a muchos perfumes, muchísimos perfumes que están en el mercado. Pero lo bueno que tiene es que luego se forma todo lo que sería el batiburrillo del café con la rosa con tonos lactónicos que te hacen que esto sea completamente distinto a algo que puedas oler por aquí o por allá. De verdad, Está muy chulo, no es invasivo, lo he estado probando ya también, como ya sabéis, durante un par de días. No es nada invasivo, es súper agradable, muy confortable, 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente... ¡ay! Media hora, sí, media horita, pero ojo, cuidado porque esta fragancia dura más de 10, o sea, te lo coges, te lo aplicas y sigues oliendo a ella. Llega un momento en el cual, porque no es excesivamente invasiva, estoy hablando de lo que tengo, como no es invasivo, te olvidas de que la llevas puesta, de vez en cuando te da un aire y sabes que la llevas. Y si no, se te acerca alguien y dices, ¡uy, qué rico que hueles! Que te conoce normalmente, porque si no, esto te dice, a mí se me acerca alguien y me dice, ¡uy, qué rico hueles! Te cojo y te denuncio. Esto es como lo del beso ese furtivo. Pues igual, no. A mí se me tiene que acercar alguien que conozco. Si no, le pongo una denuncia y saco los cuartos. Entonces, huele súper bien. Está potente de rosa, muy potentico de rosa. Pero también... tengo que decir que ese café está espectacular. ¿Qué pasa? Que vamos jugando con tono de rosa, tono de café con leche y además encima a ese tono de café con leche con la rosa le añadimos vainilla. Entonces tenemos un café avainillado con rosa perfecto. Es un gourmand, bueno, una cosa intermedia porque no se pone nada pesado, No es un perfume avasallador. Es un encanto para todos los días. Y aquí sí que tenemos realmente versatilidades. Porque te lo puedes poner por la mañana, por la tarde, por la noche. Y además, lo dice el Orgaz, se lo puede poner un tío. Es como dice la propia firma, unisex, para hombres y mujeres. Se lo puede poner quien le venga la real gana. ¿Hacia dónde tira? Pues francamente, no podría deciros tampoco que tiende hacia lo masculino o lo femenino. Lo encuentro hiper mega equilibrado. Sí que sobresale un pelín más la rosa, pero si tenemos en cuenta la perfumería árabe y los machos árabes, masculinos ellos, que además son muy de usar rosa,
Entonces estaríamos hablando... Sí, pero es que nosotros en Occidente no somos árabes. Vale, de acuerdo, me parece muy bien, pero está muy modulada. Moschino Toy Boy, creo que sale muchísimo más la rosa, y el Unsuc Noir este de Cartier también. Como se llame, no me acuerdo el nombre del perfume. Un Suntoy o algo así, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Da igual. El Declaración de Cartier, pero en la versión negra. El caso es que aquí tenemos esa rosa, está ahí, pero siempre con tono lactónico, y lo que tendríamos en la salida como más femenino serían las flores, pero es que pasan enseguida. Las flores pasan enseguida para ir acompañados directamente, ya lo que saldría no tanto la rosa sale a posteriori. Lo que sale primero es el café con leche. Ese café, esa moca. Ese sería más... No lleva chocolate, porque la moca es café con el chocolate. Pero es un tono ahí un poco extraño, Es que es un tono extraño. El café está muy trabajado desde la leche, pero tiene cierta densidad. Evidentemente entiendo que va por la vainilla, por el toquecito de la rosa que le da ese tono, pero me he pasado con lo de la moca, porque la moca incluye el café y el chocolate. Pero... con vainilla, claro. Pero aquí es que es como muy cremosito, pero... que no es gourmand 100%, es ahí clavado entre medio. Muy bien, muy bien, porque a mí, yo detesto los gourmands a tope. O sea, no me gustan nada. Y, ojo, cuidado, chicos, sí, suben rosa, pero en el mercado hay un montonazo de perfumes con rosa, pero para dar y regalar, y que además usamos nosotros, Y me mola mucho el tono del café, El tono del café en piel queda en un hombre brutal. En el secante, fijaros dónde está la diferencia, En el secante sale más la rosa. De hecho, posiblemente, ¿qué pasa? En ropa salga más la rosa. Pero cuando lo lleváis en la pelleja, os puedo garantizar de que lo que tenéis encima es ese café absolutamente cremoso. Almizcle y ámbar en el fondo junto con la vainilla. Pero la vainilla, como ya la mencioné antes, por eso no la menciono. ¡Qué rico que está! Es que está muy rico. Está todo en su justa medida. Endulzado, perfecto. Los toques de almizcle, floral blanco, ideales, porque no se ponen empalagosos. Van haciendo que la fragancia vaya consiguiendo durar. Pues es que dura más de 10 horas, Dura más de 10 horas. Con tranquilidad. La ropa al día siguiente sigue oliendo. Huele muy rico y es muy elegantón, O sea, esto ya con un traje, esta de aquí, con un traje ya te la puedes poner, pero tan ricamente. Muy buen trabajo este Intense Café, que además es un juego un tanto peligroso, porque dependiendo, también lo entiendo, me salen pareados por todos lados. Quien lo pueda usar puede subir más una nota que la otra. De hecho, vuelvo a repetir, en el secante sube mucho más el tono de rosa. Pero en mi caso, pero sube un montón. Pero en mi caso, la piel huele a café con leche. ¡Qué rico! Pero además no es un café... A ver, un café con leche, pero está modulado, regulado con las flores, es otra cosa. Pero a mí me sube mucho más el café. Pero tengo que decir claramente que aquí sube rosita, pero rosita dando candela, Probarlo siempre antes. Si os pueden dejar un vial o haceros con un vial, que estas muestras las regalan por cualquier sitio o casi cualquier sitio, os hacéis con un vialcico de estos de Montal, o hacéis un Discovery Set perfecto, que también lo podéis comprar en la página web oficial. Comprarme los Montal, y los Mansera, comprármelos en sitio web oficial. O en tiendas nicho oficiales. No os vayáis a otro sitio, que lo tenéis más barato, que podéis meteros en un follón, más que nada porque igual os están dando gato por liebre. Esto ya es harto conocido por los que estamos dentro del sector de la perfumería con respecto a esta firma, que le salen novios por todos lados y luego te encuentras cosas que no son las que debieran de ser. Muy buen trabajo. A ver, bodas, bautizos, comuniones, perfecto. Me encanta para los invitados. Los novios y las novias pues no me gustan con este aroma, evidentemente, pero para un invitado o invitada, perfecto. Muy chulo, pero que muy chulo, porque está perfecto. Halagos vais a tener para toda la gente que... Es que de verdad es muy cómoda. Gracias a Dios estoy presentando fragancias cómodas, confortables. Y hago hincapié
Lo de ahora posiblemente no sea lo del año 2013 porque por normativa, etcétera, etcétera, haya cambiado. Pero lo que yo tengo aquí, de verdad que es espectacular. Espectacular. Claro. Bueno, voy a besar el blister. Es que está muy chula. Muy chula. ¿Quién me lo regaló? Pues no lo sé. No me acuerdo. Lo siento. Para esa persona indeterminada. Gracias. Igual me lo dejó mi hermano. Es que no me lo dejó, no, me lo dio. Porque él tiene también un montonazo de cosas de estas y me dice de vez en cuando, toma, llévate todo esto. Y haces la reseña. Es verdad. Posiblemente me parece que ha sido mi hermano quien me ha dado. Tengo otro montal más que además voy a hacer ahora. Pero antes me voy a duchar porque si no voy a echar un tufo de todo. Creo que ha sido mi hermano del alma. Querido llamado. Pues eso. Esa persona indeterminada, que posiblemente sea mi hermano porque me da bastantes viales. Gracias, campeón. Creo que ha sido él. Ahora que haciendo memoria me parece que ha sido él. Y bueno, pues ya está. Que poquitas cosas más. Que no me voy a poner pesado con esta review de esta Montal Intense Café. Perfecto para regalar. Y me da exactamente igual quien lo use. Un hombre, una mujer. Tampoco tiene edad. La verdad es que por ese rollo que tiene no tiene edad. Una persona jovencita, unos 15, 16 años, podría aplicárselo siempre a la ropa, por favor. Y nosotros también. Por salud propia. Más que nada porque no dejan de ser productos químicos. En fin. Que ya sé que no os ha gustado el vídeo, un dislike, un insulto, pa'l pozo que os mando sin contemplación y luego yo también feliz, ojo y cuidado, pues me quito de encima. Y luego, como sé que ha habido muchísima gente que les ha encantado este vídeo, por favor, activar las campanas, activar la suscripción, mega importante, darle al like y comentar sin... Pero vamos, así ya, pum, 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 pum. Luego ya si queréis dar algún super thanks, eso es cosa vuestra y de vuestras tarjetas, pero bueno, y yo siempre agradecido, por supuesto, pero por lo demás, de verdad, importantísimas las interacciones, las suscripciones y la activación de campanilla con los likes, ¿eh? Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen, mis cafeteros.